las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Las estrategias son un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Con esto es posible construir un concepto de estrategias de evaluación. Nos referimos a los métodos y técnicas que le permiten al docente que de manera didáctica puedan conseguir los objetivos para lograr un aprendizaje significativo. Técnicas e instrumentos de evaluación. La finalidad que tienen las técnicas e instrumentos de evaluación es dirigir el mejoramiento del aprendizaje del alumno en el énfasis de los procesos. Entonces hay que definir qué es técnica e instrumento. Las técnicas es cómo se va a evaluar. Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la evaluación. Algunas de las técnicas son la observación, resolución de problemas y la solicitud de productos. Instrumentos, con qué se va a evaluar. Es el medio por el cual se obtiene la información. Algunos instrumentos son la lista de cotejos, portafolios, proyectos, entre otros. Técnica de observación. Esta técnica es la más valiosa para evaluar el aprendizaje porque a través de ella podemos percibir los procedimientos, habilidades conceptuales de los estudiantes. Tiene un propósito que es brindar una orientación para avalar el aprendizaje. Existen dos formas de observación. Está la sistemática y la asistemática. En la observación sistemática, el individuo determina un aspecto estratégico a observar, al igual que las actitudes de un determinado grupo con la ayuda de materiales educativos. Y la observación asistemática. A diferencia de la sistemática, aquel individuo se encarga de observar al grupo, recoge la mayor cantidad de información de una situación de aprendizaje sin centralizarse en lo que es en ningún aspecto particular y luego hace un respectivo análisis y comparación de los resultados del día observado. Guía de observación. Tiene como fin observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos materiales. Y el docente promueve la objetividad centrando la atención en aspectos específicos de la dinámica al interior del aula, que resulten importantes para la evaluación del docente. El procedimiento para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos. Propósitos, lo que se pretende conseguir. La duración, el tiempo que se le va a invertir a la observación puede ser permanente, además también puede ser constante, es decir, centrarse en determinados momentos. Aspectos a observar. La redacción de indicadores que consideren la realización de tareas, ejecución de actividades, interacciones con los materiales y recursos didácticos. Registro anecdótico. Es un informe que permite describir hechos y sucesos concretos que son importantes para el alumno o el grupo. En este se reflejan sus comportamientos, actitudes e intereses. La finalidad del registro anecdótico es identificar las características de un alumno o algunos alumnos para realizar un seguimiento sistemático y así obtener datos útiles y poder evaluar una determinada situación. El procedimiento a seguir para la realización de un correcto registro anecdótico se compone de 7 elementos básicos: la fecha, el día en que se va a realizar, la hora. Es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la acción, el nombre del alumno o del grupo. Actividad evaluada. Anotarla específicamente qué aspecto de actividad está sujeta a la evaluación. Contexto de la observación, lugar y ambiente en que se desarrolla la situación. Descripción del observado. A modo de relatoría sin juicios ni opiniones personales. Interacción del observado. Lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la situación, que incluye porque lo considera importante. Diario de clase. Esto es un registro que se le hace a cada alumno donde muestra su experiencia de las distintas actividades que realiza, ya sea durante un aprendizaje o un ciclo escolar. Se hace para expresar las opiniones, comentarios, dudas y sugerencias con los trabajos propuestos. Diario de trabajo. Esto permite recoger información de lo que elabora el docente. En él se hace una breve descripción de lo acontecido en clases o de las circunstancias o hechos que influyen en su trabajo. Técnicas de desempeño. Son aquellas que buscan que el estudiante realice las actividades y que demuestren lo aprendido en un determinado momento. En esto se envuelven las habilidades, los conocimientos, las aptitudes y valores propuestos para lograr el aprendizaje y desarrollar competencias.
Preguntas sobre el procedimiento. Estas tienen como fin recopilar toda la información de los estudiantes, es decir, que estos se apropien de los conceptos y de la reflexión de la experiencia. Su finalidad es fomentar al estudiante y que se desenvuelva en distintas situaciones que se presenten a la hora de resolver algo. Procedimiento. Para que este procedimiento se necesita verificar cuál es el tema que se va a trabajar con los alumnos y redactar preguntas que busquen saberes específicos del proceso. Cuaderno de los estudiantes. Es un instrumento de calificación que permite seguir una línea de desempeño de los estudiantes y los docentes. Este se utiliza con finales valorativos, que es identificar el conocimiento que se pretende evaluar, y es necesario incluir ejercicios que permitan calificar el aprendizaje de los estudiantes como acción que se usa para resolver un problema. Los organizadores gráficos. Estos son una representación visual que mediatiza una estructura lógica entre los contenidos y los elementos gráficos. Se pueden recurrir a ellos en cualquier momento del proceso de nuestro aprendizaje. Dentro de los distintos tipos de organizadores gráficos encontramos los cuadros sinópticos, que su función es la organización y la información de manera jerárquica, estableciendo las relaciones entre los términos y conceptos por medio de llaves. Y también los mapas conceptuales, los cuales, al igual que los cuadros sinópticos, son estructuras jerarquizadas, pero estas se organizan por niveles e ideas encerradas en óvalos llamados nodos y conectores entre ideas con sus respectivos conceptos. Técnicas para el análisis de desempeño. El portafolio. Son evidencias estructuradas que establecen información valiosa del desempeño de los estudiantes y asimismo reflejan una información construida a partir de las producciones relevantes de los estudiantes. Es útil para la valoración formativa, que además facilita la valoración realizada por el maestro. El portafolio debe tener en cuenta 4 fases. Fase 1, recolección de evidencias. Fase 2, selección de evidencias. Fase 3, análisis de evidencias. Y fase 4, integración del portafolio. La elaboración debe ser o tener una actividad que se comparta con los estudiantes. Es necesario poner la intención del portafolio y definir los criterios para valorar los trabajos, cuidando la coherencia con los aprendizajes esperados e instaurar momentos de trabajo y reflexión sobre la realidad del portafolio. La rúbrica. Su finalidad. Es una herramienta de valoración con base en una serie de guías que permiten ubicar el estado de desarrollo de las habilidades, conocimientos, actitudes y valores en una escala determinada. Su procedimiento. Para fabricar la rúbrica es necesario escribir los indicadores con base en los aprendizajes deseados. Establecer el grado máximo, intermedio y mínimo de producto de cada indicador para la primera variante. Y también es necesario escribirlos en una forma clara y plantear una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Lista de cotejo. Es una lista de frases, palabras u oraciones que señalan la exactitud de las acciones, tareas, procesos
y actitudes que se desean valorar. La lista de cotejo generalmente se constituye en una tabla en la que solo se consideran los aspectos que se relacionan con las palabras notables del proceso. La lista de cotejo debe incluir aprendizajes esperados, contenidos y criterios de los estudiantes. Técnicas de interrogatorio. Las técnicas de interrogatorio son dos: las de tipo textuales, orales y escritos, y las pruebas escritas. Las de tipo textuales, orales y escritos tienen como fin juzgar la comprensión, interpretación, apropiación y explicación de pruebas de diferentes contenidos de las distintas materias. Entre estas pruebas de tipo textual, oral y escrita encontramos dos, que son el debate y el ensayo. El debate es una discusión constituida acerca de un tema predeterminado, con el propósito de que cada una de las personas presenten sus posturas en pro y en contra, con el fin de argumentar y finalmente elaborar soluciones acerca de una temática. Por otra parte, el ensayo es una elaboración escrita, cuyo fin es que el alumno pueda exhibir sus ideas en torno a un tema. El ensayo es un texto breve, a diferencia de otra forma de exhibición, por ejemplo la tesis. Asimismo, podemos ver que el ensayo consta de tres partes. Un inicio, donde se introduce al tema del que se va a hablar; un desarrollo, donde se exponen las posturas de los autores o del autor; y un cierre, donde se exhibe la conclusión personal del que esté realizando el ensayo. Otra estrategia dentro de las técnicas de interrogatorio son las pruebas escritas, las cuales se edifican a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada, una votación entre una serie de alternativas o una respuesta breve, dependiendo. En general, todos poseen una premisa, que es que las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos que se van a evaluar. En las pruebas escritas encontramos diferentes tipos de preguntas, por ejemplo las de opción múltiple, que son esas preguntas que se conducen de un conjunto de respuestas donde solo una es la correcta. También encontramos de ordenamiento, donde se plantean una serie de hechos, conceptos, pero aparecen de forma desordenada, y la tarea es que el alumno logre secuenciarlos con un razonamiento que ya se encuentra establecido. También encontramos las preguntas verdaderas o falsas. La pregunta de verdadero o falso se acompaña de un conjunto de alegatos, correctos e incorrectos. La tarea consiste en identificar ambos. De correlación. Estos se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí, claro está. El propósito es señalar dichas relaciones. Para completar ideas, se propone un planteamiento incompleto, y la tarea es envolver la información que le dé coherencia y sentido a lo que se está hablando. También encontramos las abiertas de respuesta única, y requieren de una respuesta determinada.